Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Voy a leerlo en la versión de las Américas. Y él, saliendo de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué queremos comenzar con este pasaje? Le hemos titulado al sermón del día de hoy: la gracia que nos llamó a la familia de Dios. Si algo nosotros tenemos que entender, si es que vamos a hablar de una familia, tenemos que conocer el origen o de dónde es que vienen aquellos que van a ser parte de la familia de Dios. ¿Quiénes son estas personas las cuales Dios, en su soberana gracia y misericordia, ha agregado a mi familia? Porque si nosotros no entendemos el tipo de personas que formamos la familia de Dios, es muy probable que nosotros caigamos con la misma actitud con la que estos fariseos cayeron. Es importante que tú y yo podamos comprender qué fue o quiénes son, aquellas personas las cuales Dios ha agregado a su iglesia. Y lo que queremos compartir en este pasaje es la siguiente idea. Es que Jesús vino a este mundo para traer perdón de los pecados y sanidad a todas aquellas personas que están perdidas y enfermas, para que sean parte de su familia, para que ellos tengan un propósito de vida. La salvación que Dios ha dado a aquellos que han creído en Él no es para que vivan su cristianismo aislado, como muchos les gusta vivir. No es para que vivan su vida fuera de aquello de lo cual Dios más ama, que es su iglesia. Una persona que dice amar a Cristo, pero que no tiene en su corazón un mínimo deseo por la iglesia de Cristo, es muy probable que no haya comprendido entonces realmente lo que significa ser un hijo de Dios. Porque cuando tú lees Apocalipsis, tú lees que Él compró a gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda edad, de todo estrato social, de todo conocimiento intelectual, para hacer una sola cosa: un pueblo, una familia, un rey. Eso es lo que el día de hoy queremos ver. Queremos resaltar dos cosas. Queremos resaltar, por un lado, la gracia salvadora de Dios, y por el otro lado, el tipo de personas
que han sido objeto de esa gracia, los cuales tienen un propósito de vida. ¿Cómo es que llegamos nosotros a este pasaje? Porque nosotros empezamos a leer en el versículo 13, y salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. El Evangelio de Marcos comienza con lo siguiente. Está Jesús, está Juan el Bautista bautizando en el Jordán, cuando él ve venir a Jesús para ser bautizado por él, y en ese momento dice la Escritura que cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron y una voz de los cielos se escuchó que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y dice que en ese momento el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días, y después Jesús, de ser tentado, regresa a Galilea o comienza su ministerio en Galilea proclamando una cosa: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Aquellos hombres estaban esperando un Mesías. Aquellos hombres estaban esperando un Salvador. Y Jesús llega y se presenta y dice: señores, el reino de los cielos ha llegado. Con este reino llegó el Mesías. Señores, el Mesías ha llegado. El Evangelio ha llegado. El reino de Dios ha llegado, encarnado en la persona de Jesús. Dice Marcos que en ese momento él empieza a hacer muchos milagros. Empieza a enseñar con autoridad a aquellas personas que decían: ¿qué nueva enseñanza es esta? Y Jesús empezó a hacer milagros, empezó a sacar demonios, empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar enfermos, sanó a la suegra de Pedro. Y después lo encontramos al principio del capítulo 2, trayendo una enseñanza. Muchos se han centrado en esta enseñanza de los primeros versículos del capítulo 2 en la fe de aquellos amigos del paralítico. Jesús, después de enseñar, y dice Marcos que su fama se empezó a extender por toda la región de Galilea. Después de sanar a la suegra de Pedro, viaja y regresa otra vez a la casa de Pedro. Dice que había tanta gente que unos jóvenes que tienen un amigo paralítico querían entrar y no pudieron, así que abrieron un techo y bajaron a aquel hombre en medio donde estaba Jesús. Mejor los amigos tenían una expectativa y querían que su amigo se levantara. Pero en cuanto Jesús lo vio, le dijo las siguientes palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos hombres no iban por perdón de pecados. Aquellos hombres iban por un milagro. Ellos querían ver a su amigo pararse. Pero Jesús tenía algo en mente, algo más glorioso, algo más importante que una enfermedad de un paralítico. Jesús dijo: la mayor enfermedad que este hombre paralítico tiene y que tienen todos ustedes es la del corazón. Están enfermos del corazón. Hijo, tus pecados te son perdonados. Después de que Jesús hace el milagro, porque le perdona los pecados y aparte le da la sanidad, dice que este hombre se levanta, sale, y todos los que estaban ahí estuvieron asombrados y empezaron a glorificar a Dios. Inmediatamente nos dice Marcos que Jesús salió otra vez a la orilla, toda la multitud le seguía y les comenzó a enseñar. Vamos a ver 3 cosas en este pasaje. La primera tiene que ver con la gracia de Jesús al tomar la iniciativa, al llamar a un pecador para formar parte de su familia. La segunda cosa que vamos a ver es cómo la gracia de Jesús
impartida a más pecadores para poder tener comunión con ellos. La tercera cosa que vamos a ver es cómo la gracia de Jesús suple la mayor necesidad que los hombres tienen. Comenzamos en el versículo 13. Salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Una de las características que nosotros encontramos en los evangelios es esta: multitudes siguiendo a Jesús. Jesús nunca andaba solo. Al lugar donde Jesús caminaba, en cada evangelio nosotros encontramos que Jesús lo iba siguiendo. Mucha gente. Pero algo muy curioso de parte de Jesús es que Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes que lo seguían. Jesús nunca llegó a tener una emoción tan desbordante al ver tantas multitudes siguiéndolo. Es más, cuando él vio tanta multitud siguiéndolo, en una ocasión, en Lucas capítulo 14, nosotros vemos que él se voltea con esa multitud y les dice: déjenme decirles algo a todos ustedes que andan aquí conmigo. ¿Quieren ser mis discípulos? Yo me imagino que sí. Punto número 1. Ámenme más que cualquier otra cosa. Punto número 2. Tomen su cruz, mueran todos los días y síganme. Y punto número 3. Abandonen todas sus posesiones por mí. Oye, Jesús, ¿quieres que te sigamos o quieres que corramos? Como que no entendimos tu speech. Aquí tienes una multitud, todos te queremos seguir, Jesús. Jesús no estaba impresionado con eso. El día de hoy nosotros nos impresionamos viendo multitudes. Pero Jesús no se impresionaba por eso. Y aquí vemos a Jesús en medio de una multitud de gente, diciéndoles, enseñándolos. Toda esa gente, muchos de ellos, seguían a Jesús porque les daba de comer. Otros porque les sanaba a los enfermos. Otros porque les sacaba a los demonios. Pero pocos seguían a Jesús por ser Jesús. La mayoría de la gente seguía a Jesús por los beneficios que Jesús daba. Pero Jesús siempre puso antes de los beneficios un costo. Y eso lo vemos aquí. Marcos nos dice, él salió a la orilla del mar y una multitud le estaba ahí con él y él les empezó a enseñar. Pero dentro de toda esa multitud, dice en el versículo 14, que él vio a un hombre. Dentro de tanta gente, él vio a un hombre. A Leví. ¿Quién es Leví? Leví es Mateo, el apóstol. Después lo vamos a conocer como apóstol. Pero antes de entrar a Leví, yo quiero que veamos muy rápido en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, y en el versículo 38, de ahí mismo del capítulo 1 de Marcos, cómo Jesús, dentro de mucha multitud, siempre tenía un deseo. Él, más que hacer milagros, porque ese no era su ministerio, él no venía a hacer nada más milagros, él tenía un ministerio. Y Jesús lo tenía muy entendido, y lo dice en el versículo 14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio.
Después de hacer muchos milagros, la gente lo empezó a seguir y nosotros vemos en el versículo 38, ahí mismo del capítulo 1, cuando Pedro va a buscarle y decirle, oye, es Jesús. Jesús está orando y le dice, Jesús, te anda buscando la gente. Y Jesús le dice lo siguiente, vámonos a otro lugar. ¿Te fijas cómo a Jesús no le impresionaban las multitudes? Dice, vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. A predicar el evangelio, a decirle a la gente que se arrepienta y que crean en el evangelio. Así que con eso en mente, Jesús ve a un hombre, a Leví. Él puso su mirada en este hombre. ¿Quién era Leví? Nos dice Marcos que Leví era hijo de Alfeo y que este hombre se dedicaba a ser un recaudador de impuestos. ¿Qué es esto? ¿Qué era un recaudador de impuestos? Leví era una persona que se dedicaba a explotar la vida de sus patriotas. Era una persona que se encargaba, discúlpenme la palabra, de fregarles la vida a la gente de su propia raza. En aquel entonces, Herodes Antipas vendían las franquicias de lo que eran los recaudadores de impuestos al mejor postor. ¿Por qué? Porque ese puesto tenía la facultad de ganar mucho dinero. Porque a los que tenían los puestos de recaudadores de impuestos, el imperio de Roma les ponía una cuota. Y todo lo demás era para ellos. Entonces estos hombres eran realmente gente despreciable para las demás personas. Era gente que se podía identificar como gente codiciosa. Gente que los demás judíos no querían. Porque ellos imponían impuestos de cualquier cosa. Impuesto por el suelo, por cargar, por pasar entre los puentes. Leví, estaba cerca en la orilla del mar, entonces él podía cobrar impuestos de cualquier cosa que quisiera. Era una persona despreciable. Era un tipo de persona con las cuales nadie quería juntarse. Nadie quería tener una relación con él. La gente lo consideraba como un traicionero, como un extorsionista. ¿Cómo es posible, Leví, que tú, siendo de nuestra propia sangre, nos hagas esto? ¡Qué odioso eres! ¿Cuántos de nosotros buscaríamos tener un amigo como él? Nadie. Nadie quería ser amigo de Leví. Nadie quería tener relación con él. Pero Jesús lo vio. Dentro de una gran multitud, Jesús lo vio y Jesús tomó una iniciativa. Fue Jesús con Leví y le dijo, Leví, sígueme. Las palabras de Jesús debieron haber enviado una onda expansiva sobre toda aquella multitud que lo estaba siguiendo. Aquella gente que estaba expectante a lo que Jesús iba a hacer, a ver la enseñanza que les iba a dar, al escuchar las palabras, Leví. Yo me imagino que en aquel momento ha de haber habido un silencio total, donde todos dijeron, ¿a quién le habló? Ningún rabino respetable se dirigiría de ese modo a un recaudador de impuestos. Cualquier relación con una persona que era recaudadora de impuestos era algo despreciable, era algo escandaloso para ellos. Porque los judíos, ellos respetaban
y especialmente las leyes del Señor, y para ellos consideraban a cierta gente como pecadores y no se juntaban con ellos. No los querían ver, no los querían tener como sus amigos. Pero en medio de tanta gente, Jesús dirigió su mirada a alguien despreciable como Leví. ¿Qué quiere? ¿Por qué? Cristo, mi hermano, cuando vino a esta tierra y empezó a escoger, y digo escoger porque así es como le enseña la Escritura, Él no vino a escoger lo mejorcito del mundo. Él vino a escoger lo peorcito del mundo. Ve cómo lo expresa Pablo en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Quién lo escogió? ¿A quién escogió Dios? A lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que nos está enseñando Marcos es cómo Jesús, en medio de una multitud, demostró una gracia hermosa sobre una persona totalmente despreciable. Porque tenía un propósito para él. Y nos dice Marcos que Jesús habló y le dijo: Leví, sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví, mi hermano, él estaba chambeando. Yo me imagino que Leví ha de haber estado pensando: bueno, ya saqué para el terrenito, ya saqué para la mula, ya saqué para las ovejas, pues ahora para un viajecito a Egipto a lo mejor. Él estaba chambeando. Él estaba metido en su mundo. Él tenía una mente ocupada en cómo fastidiar la vida de los demás. Él no andaba buscando a Jesús. Él ya había escuchado a Jesús, porque Marco nos dice que con la sanidad del enfermo, la liberación de un endemoniado, en el versículo 28 del capítulo 1, dice que su fama se extendió por todo Capernaum. Entonces, Leví sabía quién era Jesús, pero Leví no lo andaba buscando. Leví estaba ocupado en sus cosas. Leví no buscó a Jesús. Fue Jesús quien tomó la iniciativa de ir por ese hombre. ¿Por qué Leví no estaba buscando a Jesús? ¿Por qué Leví no se interesó en este Jesús si su fama se había extendido, si ya había hecho milagros, ya había escuchado de sanidades, ya había escuchado de liberaciones, ya había escuchado, es más, que él se proclamó como hijo de Dios, como el hijo del hombre, que tenía poder para perdonar pecados cuando solamente Dios perdona pecados? ¿Por qué es que Leví no iba tras Jesús? Por la misma condición que tú y yo no vamos tras Jesús. No podemos con nuestro pecado. Ve cómo le enseña el Salmo 14, versículo 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios.
todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo tomó las mismas palabras del salmista y nos las plasmó en el libro de Romanos capítulo 3, cuando nos habla de que todos los hombres somos pecadores y no hay una sola persona en el mundo que busque a Dios. Leví no buscó a Dios, a Jesús. Fue Jesús quien tomó la iniciativa de ir por él. Nosotros, dice Marcos, que Jesús iba acompañado de discípulos, ¿verdad? Si tú lees conmigo en el versículo 16 del capítulo 1, leemos lo siguiente. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés y les dijo, síganme. Verso 19, yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca, y los llamó y les dijo, síganme. Ni uno de los apóstoles tomó la iniciativa de seguir a Jesús. Fue Jesús quien tomó la iniciativa de tener un encuentro con ellos. Así que cuando Jesús se encuentra con Leví, lo único que tuvo que hacer Leví fue responder al llamado de Jesús. La pronta respuesta de Leví fue algo milagroso. ¿Por qué? Porque en ese momento aquel hombre había sido transformado de ser un amante del dinero, pasó a ser un amante de Dios. Porque en ningún momento nos dice Marcos, ni Mateo, ni Lucas, que es donde encontramos pasajes paralelos, que Mateo o Leví le haya dicho, ¿sabes qué, Jesús? Espérame poquito. Déjame llevo lo que ya tengo. Dice que en ese momento Leví se levantó y lo siguió de manera milagrosa. Un hombre rico, un hombre próspero, un hombre que tenía el dinero que a lo mejor ninguno de nosotros vamos a tener. Dejó todo por seguir a Jesús. Todo lo que él tenía se convirtió en ese momento basura para él. Todo lo que controlaba su vida perdió el control de su corazón, porque ahora Jesús había llegado a su encuentro y estaba trayendo nuevos deseos y nuevos anhelos. Cuando Jesús le dijo, Leví, sígueme, Leví se levantó y le siguió. Algo muy similar le pasó al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando él cita en el versículo 8, todo lo que yo tengo, todas las cosas, las tengo como perdidas por el incomparable valor de conocer a Jesús, por el deseo de conocer a Jesús, mi Señor, ser hallado en Él, ser encontrado en Él, ser como Él, incluso llegar a parecerme Él en su muerte y en su resurrección. Todo lo que yo tenía en este mundo, porque pasajes atrás dice Pablo, si alguien puede confiar en la carne, ese soy yo. Hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la iglesia, perseguidor, en cuanto a la ley, encontrado intachable. Pero todo eso es basura. ¿Con tal de qué? De encontrarme, conocer más a Jesús. Otro ejemplo es la vida de Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículos 24, dice el autor de Hebreos, dice, por la fe Moisés,
cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los planes temporales del pecado. Son hombres, mi hermano, que vieron riquezas, que tenían todo y que todo lo dejaron por Jesús. Jesús mostró su gracia al tomar la iniciativa en llamar a Leví. La segunda parte de nuestro pasaje, lo que Marcos nos presenta es cómo esa gracia que Jesús tuvo para con Leví la extiende a más personas porque tiene el deseo de tener comunión con más pecadores. Ve cómo lo dice, versículo 15 de nuestro pasaje. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que le seguían. Lucas, cuando cita este mismo pasaje, nos dice que Leví, al momento de recibir el llamado de Jesús, dice que ofreció un gran banquete en su casa. Pues este hombre tenía un casononón. Tenía un casononón que invitó a mucha gente. Pero ¿qué tipo de gente se invitó? Pura fichita. Pura fichita. Todos aquellos que el pueblo de Israel, fácil. Más de uno dijo, no te juntes con ese. Aguas con aquel. Candil de la calle, oscuridad en su casa. Aguas. A todos ellos, Leví les dijo, vengan para acá. Vamos a hacer un fiestón, no, porque acabo de conocer a Jesús. Acabo de tener un encuentro con Jesús. Leví sabía que solo Jesús podía perdonar sus pecados. Él había escuchado de este paralítico, el cual los amigos habían bajado y el cual él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Leví sabía que Jesús le había perdonado sus pecados, así que invitó a todos sus amigos, hizo una cena. En aquel tiempo, mi hermano, invitar a alguien a comer a tu casa involucraba el deseo ardiente de tener una comunión con esa persona. El deseo de pasar tiempo con ellos era para que se te relacionara con ellos, de que eran tus amigos, de que tenías un amor por ellos, de que querías pasar tiempo con ellos. Y en medio de todo este gentío de pecadores y recaudadores de impuestos, en medio de ellos estaba Jesús y sus discípulos. ¿Por qué Jesús invitó a sus discípulos? Jesús, mi hermano, estaba no solamente modelando compasión, misericordia, Él estaba trabajando en sus discípulos. Él estaba trabajando, Él estaba enseñándole todo lo que ellos tenían que aprender. Que más adelante Jesús se iba a ir y no iban a estar más Él. Porque vemos cómo en pasaje que continúa en el capítulo 2, se acercan y le preguntan a Jesús acerca del ayuno, que por qué sus discípulos no ayunan, y Jesús les dice, mientras yo esté aquí no es necesario que ellos ayunen, pero va a llegar un día cuando yo me vaya y ellos tendrán que ayunar. Ahorita es tiempo de que yo esté con ellos y les modele. Y ahí estaban sus discípulos. A lo mejor Pedro, que era el más atrabancado, mejor fue uno de los que dijo, vamos a ir a comer con este. Híjole, Señor, ni hambre tengo yo, me imagino. Pero ahí estaban sus discípulos.
¿Qué hacía Jesús en medio de todos ellos? El Señor Jesús, mi hermano, no se juntó con ellos como dando una aprobación a sus acciones. Jesús, cuando fue invitado por Leví y cuando Jesús vio a tanta multitud de recaudadores de impuestos y de pecadores, porque así lo escribe Marcos, no es que Jesús estaba ahí dándoles la aprobación diciéndoles: señores, excelente trabajo, Leví, qué hermosa casa. Señores, es más, si pueden aumentar impuestos. Jesús no estaba dando su aprobación. Jesús no fue invitado para que ellos se sintieran y dijeran: mira, hasta que un rabino, un líder religioso nos va a dar su aprobación a lo que nosotros hacemos. De hecho, hay un pasaje, creo que es en el Sermón del Monte, donde llegaron recaudadores de impuestos y le dijeron: Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Dice: no cobren de más, cobren lo que se les pidió y ya. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Jesús tenía algo en mente. Yo he venido a predicar el Evangelio porque el reino de los cielos ha llegado. Yo he venido a perdonar pecados. Yo he venido a traer libertad a los cautivos. A esa multitud formada por personajes desagradables por la sociedad, considerados insalvables por el sistema religioso judío, Jesús les estaba ofreciendo su amistad. Jesús estaba sentado con ellos, comiendo, entendiendo el contexto cultural de: quiero tener comunión con ustedes. La gracia que mostró en Leví, la misma gracia que ahora estaba mostrando a todos los demás que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que ellos, esos pecadores que estaban ahí, necesitaban la gracia de Dios, al igual que tú y yo la necesitamos el día de hoy. La misma gracia que fue impartida a Leví, Jesús quería impartirla con ellos. ¿Por qué? Jesús, mi hermano, vino a reconciliar nuestra relación con Dios. En el huerto del Edén, con Adán y Eva, cuando fueron hechos a imagen y semejanza, Dios tenía comunión con ellos, pero llegó el pecado y el pecado rompió y puso una barrera a tal punto que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ya no podían tener comunión con Dios. Así que Dios levanta a Moisés y pone un tabernáculo porque Dios quiere tener comunión con su pueblo, pero les pone un requisito: tienen que sacrificar animales, porque por su pecado no se pueden comunicar conmigo. Cuando dos personas quisieron entrar a su presencia de manera indigna, el Señor los mató así, por ofrecer un fuego que el Señor no les había pedido, porque no lo trataron como santo. Levantó a David y a Salomón como reyes. Ellos levantaron un templo. ¿Por qué? Porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Hasta que Juan escribe y nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería tener comunión con su pueblo. Pablo lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Colosenses 1, 19, 20. Cristo era el único que podía reconciliar al hombre con Dios. Cristo sabía que estos hombres, estos recaudadores, necesitaban la gracia de Dios para reconciliarlos con el Padre. Pero nuestra reconciliación, mi hermano, no queda ahí.
Dios no viene, o Cristo no vino a reconciliarnos de manera vertical, nada más. Él vino a reconciliarnos de manera vertical porque esta relación de Dios-hombre iba a tener un efecto en hombres, en nuestras relaciones horizontales. Es por nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo que nosotros podemos tener comunión los unos con los otros. Ve cómo lo dice primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Jesús quería tener comunión con estos hombres. Jesús quería pasar tiempo con ellos. Jesús quería mostrarles la misma gracia. Entonces ya no solamente era Leví, sino era ahora una multitud de pecadores recibiendo la gracia de Jesús. Qué cosa tan gloriosa. Gente que era despreciable por los demás, siendo aceptados por Jesús. La tercera parte del pasaje, vemos cómo esta gracia que Jesús ha mostrado en Leví y en estos pecadores es la misma gracia que trajo y suplió la mayor necesidad que todos los hombres tenemos. Versículo 16. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos? Estos hombres no fueron invitados a la comida. Se sentían indignos de entrar a la comida. No porque ellos fueran indignos, sino porque los que estaban dentro no eran dignos de que ellos estuvieran ahí. Muy diferente. Estos hombres tenían algo en su mente. Jesús, no sabes quiénes son. No sabes quiénes somos nosotros. Y no se lo dijeron a Jesús. Estos hombres esperaron, yo me imagino, a que la comida haya terminado, hay una sobremesa, y por una ventana hayan murmurado. Le hayan preguntado a alguno de sus discípulos: oye, ¿por qué Jesús está comiendo con esta gente? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo primero que Marcos nos está resaltando aquí es el desprecio y el orgullo que existía en estos hombres. Primero juzgaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como líder religioso, no se adecuaba al estándar que ellos tenían. ¿Cómo es que un judío, un rabino, un maestro se anda juntando con esta gentuza? No ha de ser un buen líder. Y después juzgaron a los demás. Menospreciaron a los demás hombres por ser pecadores, por ser recaudadores de impuestos. Y ellos se pusieron del otro lado de la balanza, dijeron: ni somos como él, ni somos como ellos. Ellos se creyeron mejor que todos los que estaban ahí, incluyendo a Jesús.
Ellos afirmaban ser santos, pero su realidad era una moralidad muerta. Ellos se creían justos, cuando en realidad estaban muertos por dentro. Los escribas de los fariseos se aferraron a la noción de que ellos eran justos. Y cuando ellos se pusieron en esa justicia, ellos negaron en ese momento: nosotros no necesitamos un Salvador y nosotros no necesitamos un médico, Jesús, como tú estás diciendo. Y eso fue muy notorio porque años adelante dijeron: crucifícalo y danos a Barrabás, porque me parezco más a Barrabás que a Jesús. Quiero más a Barrabás, porque Barrabás no me va a decir en que estoy mal. Estos hombres se pusieron en esa condición y negaron la necesidad de un Salvador. Pero Jesús los confronta de una manera preciosa. Les dice: los sanos no tienen necesidad de un médico. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Acaso Jesús les estaba diciendo: no, señores, por ustedes no vine? Hombre, si ustedes son un amor. Es más, ¿en qué momento se bajaron del cielo? No estaba haciendo eso. Estos hombres tenían esta mentalidad. Llega la mujer, un hombre, con el médico. Doctor, buenas tardes, pásele. Vengo a que me diga si estoy bien o estoy mal. Déjeme examinarla o examinarlo. No. Nada más contémpleme y dígame si estoy bien o estoy mal. El médico dijo: a simple vista, usted se ve bien, ¿verdad? Pero si yo no le examino, yo no sé qué tiene. Y esta mujer, en su mente, autoengañada de que estaba bien, no se deja examinar por el doctor. Dijo: no, a mí nada más dígame cómo me ve. Esta mujer estaba algo, le botó una canica del cerebro. Es imposible que un médico te diga cómo estás si no te revisa. Lo que Jesús no está dando, o más bien, Jesús no está dando a entender que estos no necesitaban ayuda, sino que no reconocieron que estaban enfermos. Muy diferente. Esta señora que fue con el doctor, lo que no estaba reconociendo es que por dentro está enferma. No fue para que el doctor le dijera que estaba bien. Ella fue negándose: yo estoy bien, yo no necesito. Por eso Jesús le dijo: los sanos no necesitan médico. Los enfermos son los que necesitan un médico. Son los enfermos, son aquella gente desahuciada, son los que están en miseria, son aquellos los que necesitan un médico. Son aquellos que reconocen que están mal, los que necesitan un médico. Lo que Jesús les estaba diciendo es: y yo soy el único que tiene la medicina para salvar a los enfermos. Soy el único que tiene la medicina necesaria para salvar y para sanar a los enfermos. Y es que Jesús termina con su frase: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué los llamó Jesús? Jesús los llamó primero a perdonarles sus pecados. Y dos, agregarlos a su reino. Agregarlos a su iglesia.
El perdón de los pecados, mi hermano, no es otorgado a aquellas personas que se creen suficientemente buenas para ganarse el perdón de Dios. El perdón de los pecados es para aquellas personas que saben que no son buenas y que necesitan a Jesús para sus vidas. Con esto quiero llevarte a algo. ¿Ya identificaste qué tipo de personas son las que estamos aquí? Aquí podemos saber de dos tipos de personas. Podemos saber Levís, que hemos sido objeto de la gracia de Dios y que por su gracia irresistible al llamarnos respondimos en fe y en arrepentimiento. O podemos saber fariseos. Yo estoy bien. Yo no necesito un médico. Yo no necesito ayuda. De ese tipo de gente son las que Dios ha llamado a su iglesia. No te sientas mal si te digo que Dios llamó a gente necia. Y si te digo necio, porque me digo a mí mismo, necio. No te sientas mal. Peor cosa le dijeron a Cristo en la cruz. Si a ti te ofende que te digan que eres un hombre de dura cerviz, no lo dije yo. Esteban se los dijo a los religiosos. Ustedes, gente de dura cerviz que rechazan a Dios. ¿Por qué? Yo estoy bien. Yo no necesito a Jesús. Yo soy una muy buena persona. La gente que Dios ha llamado a ser parte de su iglesia son muchos Levís, muchos Mateos, mucha gente que a lo mejor en el mundo nadie quería juntarse con nosotros. Pero el Señor nos ha agregado para edificar su iglesia. Termino con esto. Si tú no has entregado nunca tu vida a Cristo, déjame decirte que solamente Jesús puede perdonar tu corazón. Solamente Jesús puede sanar, tu corazón y puede perdonar tus pecados. Tú nunca, por justicia propia, nunca podrás presentarte limpio ni aceptado delante de Dios. Si tú eres de las personas que al día de hoy sigues manteniendo una postura que dices, yo no necesito a Jesús, déjame decirte, tú necesitas a Jesús. Tú estás enfermo del corazón y solamente Jesús puede sanar tu corazón. Solamente Jesús puede perdonar tus pecados. Porque al igual que Leví, tú, si no has entregado tu vida a Cristo, estás sentado en el mismo banco de impiedad en el cual Leví estaba sentado antes que Jesús lo llamara. Hoy es el día que Dios te ha dado para levantarte de ese banco y venir a Él. Solamente Jesús te puede sanar. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, quiero llamarte a que vivas agradecido y asombrado por la gracia de Dios que te llamó. De entre una multitud en Durango, Dios te escogió a ti para darte de su gracia.
Vive agradecido. Vive asombrado. Tú no le estabas buscando. Él vino a tu encuentro. Él orquestó todo para encontrarse contigo. Recuerda que todos los que formamos parte de la familia de Dios venimos de la misma condición. Todos estamos siendo transformados. No adoptes una postura fariseica. No eres mejor que nadie. Simplemente cada uno de nosotros vamos en procesos totalmente diferentes. Por eso Pablo escribe en Romanos, los que son fuertes en la fe, pues soporten a los débiles. Y los débiles en la fe, mi hermano, no quiere decir gente nuevita en el Evangelio. Débiles en la fe, puede haber cristianos de 10, 15, 20 años. Y diciéndoles Pablo, bueno, les escribo como niños porque aún sois muy carnales ustedes. Si tú eres fuerte en la fe, apóyalos. Si tú eres cristiano, ten cuidado de pensar o de creer que no necesitas del cuidado de Dios en tu vida. ¿Sabes cómo te cuida Dios? Por medio de su iglesia. El cuidado que Dios trae a tu vida es por medio de la iglesia. Aquellos que se aferran a vivir separados de la iglesia, déjenme les digo una cosa, nunca van a crecer. Nunca. Es imposible. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El más grande enemigo que impide que tu vida avance hacia una madurez espiritual, hacia una mayor y mejor relación con Dios, eres tú mismo. Si tu corazón no ha sido sanado por Dios, nunca vas a decir, necesito a un médico. Ha sido la gracia de Dios, mi hermano, la que nos ha agregado a su iglesia. Ha sido su gracia infinita la que nos ha llamado a contemplar la gloriosa cruz. Ha sido su gracia inmensa la que nos ha traído y nos ha abierto nuestros ojos y nos ha revelado a Jesús y nos ha perdonado nuestros pecados y ha sanado nuestro corazón y nos ha hecho nuevas criaturas para Él. Y nos regaló algo precioso, un centro de equipamiento, un centro de preparación, un centro donde nuestro carácter va a ser moldeado por los más viles y necios de los hombres, perdonados por Cristo, que están en un proceso, la iglesia. Y a ti y a mí nos toca ser parte de ella para la edificación de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar orando y declarando por medio de este cántico, agradeciéndole al Señor que Él nos ha invitado a contemplar la gloriosa cruz. Señor, te damos gracias en esta mañana. No sé si aquí haya alguien que nunca haya entregado su vida a Cristo. Que el día de hoy, mientras tú escuchabas la palabra, te hayas encontrado en esta posición de los fariseos donde no has aceptado que necesitas un Salvador, pero hoy dices, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si tú eres de esa persona, yo quiero invitarte que ahí en tu lugar le digas, Señor, perdona mis pecados.
Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que todo este tiempo he estado enfermo del corazón. Y que solamente, Señor, tú tienes la cura para mí. Solamente tú puedes sanar, Señor, este corazón enfermo, el cual, Señor, me está llevando hacia la muerte espiritual. Señor, yo hoy quiero pedirte que perdones mis pecados. Me arrepiento de mi maldad, Señor. Y corro a ti, Jesús, a tus brazos de amor, para que perdones mis pecados. Hoy entiendo que tú has venido a mi vida a encontrarte conmigo. Y me has capacitado para responder en fe y en arrepentimiento para ti. Señor, ven a mi corazón en el nombre de Jesús.